Iniciamos hoy nuestra ya última sesión. La próxima la tendremos el día 29 de mayo. Hoy nuestra mesa está presidida por el rector del Centro de Estudios Teológicos, don Ramón Valdivia. Agradecemos la presencia de don Ignacio Carvajosa Martín, que es el ponente de la sesión de esta tarde, director en España de Comunión y Liberación. A la derecha de don Ramón Valdivia está Enrique Belloso, don Enrique Belloso, y a su derecha está don Julio Álvarez de Toledo, de la secretario en Sevilla de la Asociación Católica de Propaganda. Don Ignacio Carvajosa Pérez nos va a hablar sobre el siguiente tema. Ante el cambio cultural, ¿cuál es la propuesta cristiana? Y la palabra de don Ramón Valdivia, que lo ha presentado por él. Buenas noches a todos los participantes, especialmente a los miembros que integran esta mesa. El 9 de diciembre de 1663, casi al año de haber jurado como miembro de la Hermandad de la Santa Caridad y siendo diputado de Entierros y Limosnas, el joven de 36 años, don Miguel de Mañara, en el Cabildo de la Hermandad comienza a proponer una serie de ideas para acoger a los pobres que él mismo estaba recogiendo en el barrio del Arenal. Una propuesta noble, pero no fue acogida por aquella hermandad porque solo contemplaba la hermosa obra de misericordia de enterrar a los muertos. Sin embargo, a los pocos días, en enero del año siguiente, el noble sevillano viudo de doña Jerónima de Mendoza es elegido como hermano mayor y pone en práctica aquellas intuiciones que había expresado en el cabildo del mes anterior. La personalidad de Mañara y sus iniciativas despertaron en la Sevilla del siglo XVII una profunda corriente de amistad y de simpatía humana en la que el mundo de la cultura se rindió y colaboró para sus fines. Testimonio de ello en la misma capilla de la Santa Caridad, con obras de los más grandes pintores de la genialidad del barroco: Murillo, Valdés Leal, Pedro Roldán. En este ciclo de estudios laicales, que está dedicado a Miguel Mañara, podemos tener un referente de la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cuál es hoy la propuesta cristiana para el cambiante mundo de la cultura? ¿Pero qué es la cultura? ¿Debe adaptarse la Iglesia al mundo para poder empatizar con su cultura? ¿Tiene que esperar la Iglesia a que el mundo cambie y acepte su programa? ¿Qué concepto de cultura tiene la Iglesia? ¿Es compatible, correspondiente, con el que propone la sociedad contemporánea? Pero, ¿es que acaso la sociedad contemporánea propone un único modelo cultural? ¿Estamos de verdad ante una mentalidad dominante que hace minar las estructuras internas de todo modelo adverso a su propuesta? ¿Es posible para el cristiano de hoy hacer cultura? ¿No estamos abocados, al final, a repetir los modelos culturales, quizá hoy ya insignificantes, que fueron eficaces en tiempos pasados? Simplemente en un momento se me han presentado estas preguntas y estoy convencido de que ustedes tienen muchas más preguntas. Yo hoy no espero que don Ignacio sacie mis preguntas. Lo que espero es que me despierte nuevas preguntas, sobre todo para que, para el cristiano de hoy, pueda reconocer qué tiene que ver la realidad con toda la experiencia humana, el trabajo,
los sentimientos, la rabia, la fatiga, la amistad, el amor, el tiempo libre. ¿Qué tiene que ver toda esta realidad con el Señor? Hoy, como ayer, necesitamos testigos en este mundo. Si ayer fue don Miguel Mañara, hoy tengo el inmenso placer de presentarles con otro testigo. Don Ignacio Carvajosa Pérez es el presidente nacional del Movimiento de Comunión y Liberación, movimiento eclesial que nació de la experiencia del sacerdote milanés don Luigi Giussani, que quiso verificar si la propuesta cristiana tenía algo que decir, algo sustancial que decir al hombre de hoy, y no ser simplemente un elemento devocional con el que adornar la vida común de los hombres. En un momento justo también de grandes cambios culturales, como fue la Italia de los años de la posguerra, y sobre todo en la efervescencia de la contestación cultural de los años 60. Precisamente por el recorrido cultural del Movimiento de Comunión y Liberación, don Enrique Belloso y la Delegación de Apostolado Seglar quiso invitar a don Ignacio Carvajosa, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, para que nos ayudara a comprender la irrenunciable dimensión cultural del cristianismo y sus posibilidades para la nueva evangelización. Además de esta responsabilidad eclesial, don Ignacio es catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad San Dámaso de Madrid, es doctor de Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, miembro del Comité Asesor de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, miembro de diversos comités de revistas especializadas y asociaciones bíblicas. En su aparente juventud tiene publicados muchos libros y muchos más artículos con traducciones al italiano y al inglés. Todo esto nos hace ver que hoy tenemos un ponente con la posibilidad de instruirnos también en qué es lo que tiene que ofrecer la Iglesia ante el mundo de la cultura del día de hoy. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, noches a todos. Yo hoy ciertamente vengo aquí en calidad de responsable. A veces me dan cargos un poco raros, a veces soy director, a veces soy presidente, ¿no? Hace poco el cardenal de Madrid, en la misa que celebramos todos los años con él, tampoco sabía y dijo, bueno, pues el encargado, ¿no? Son el encargado de las llaves, ¿no? Que abre y cierra, ¿no? Decía como responsable nacional de Comunión y Liberación, y en esto puedo decir ciertamente que no viniendo como catedrático de Antiguo Testamento, no voy a hablar de lo que he estudiado, de lo que he aprendido en los libros, que son cosas, todo hay que decir, que me apasionan, ¿no? Volvería para hablar de esto, ¿no? Sino que vengo a hablar sobre todo de mi experiencia. Lo que voy a hablar esta tarde aquí no son de cosas que he leído en los libros, ciertamente, luego sobre algunas cosas he leído y he leído mucho, pero de las que voy a hablar ahora son sobre todo cosas que yo verdaderamente he atravesado en mi propia vida y que forman parte de mi experiencia, ¿no? Tienen delante, espero, ¿no?, el esquema de esta ponencia, ¿no? Quería hablar 45 minutos para luego poder abrir el diálogo y poder dialogar entre nosotros, que puede ser incluso más provechoso. Y en el primer punto de la ponencia quería partir con algunas anécdotas de la vida de don Giussani, que son de esos episodios que siempre vale más una imagen que 1000 palabras. Él, en los años 50, podemos imaginar lo que era la Italia de los años 50, un país católico. Es verdad que era un país democrático, en el sentido tenían el Partido Comunista por un lado, la democracia cristiana por el otro, pero era un país culturalmente católico. No se atisbaba en ese momento lo que iba a pasar posteriormente. Y sin embargo, el joven sacerdote
don Luis Giussani, que había sido ordenado unos años antes, cuenta de un viaje que hizo en tren desde Milán hasta Rímini y de la impresión que le dejó la conversación con un grupo de jóvenes, repito, años 50, ¿no? Jóvenes católicos. Le dejó absolutamente perplejo, ¿no?, el ver que para aquellos jóvenes la fe ya no tenía nada que ver con la vida. Cuando digo que no tenía nada que ver, quiere decir que no tenía que ver, por ejemplo, con el problema afectivo, el cumplimiento afectivo de la relación con la novia, no tenía que ver con el problema político, no tenía que ver con el deseo de la belleza, con el propio deseo. Y esto lo dejó profundamente tocado. Se dio cuenta que la fe se estaba separando, se vivía ya, lo que de hecho luego salió a la luz, ¿no? Y de hecho ya existía en los años 50 este dualismo, ¿no? Por un lado la fe, una serie de prácticas, luego hablaremos de ello, y por otro lado los intereses reales de la vida, por los que uno da la vida y se mueve, ¿no? Para entender esta perplejidad de don Giussani, que otro sacerdote podía decir, bueno, qué bien, estos chavales van a misa, cumplen las reglas, las normas, son buenos chicos, ¿no? Y quedarse ahí, ¿no? Para entender esta perplejidad, este dolor de don Giussani después de esa conversación, que ahora veré que fue decisivo para él, hay que entender lo que le sucedió a su vez en el seminario a don Giussani. Él cuenta que a los 13 años se puso a leer casi a escondidas en el seminario menor los cantos de Leopardi, el poeta Giacomo Leopardi, que para quienes no lo conozcan viene a ser algo así como el representante del escepticismo, un hombre que de principios del siglo XIX, un gran poeta, grandes poetas italianos sin duda alguna, que expresa como ninguno, verdaderamente es un genio, expresa todo el sentir humano, las exigencias sobre todo de belleza, ¿no?, en el impacto del hombre con la mujer, todo el deseo, la intuición de belleza. Se había enamorado de un montón de mujeres con las que ni hablaba, no le correspondían, ¿no? Y expresa con una poesía genial todo lo que es el ser humano, el deseo último de eternidad, el deseo de belleza, el dolor, las preguntas ante un cielo estrellado, las preguntas de la vida, ¿no? Imaginemos al joven don Giussani, entonces eran los años 30, absolutamente herido. Leopardi es el inicio ya de la modernidad. Por tanto, este ya es un seminarista que no tiene que hacerse moderno ni nada, es que ya tiene la pregunta de la modernidad, del mundo moderno, que herido por esta pregunta, ¿no?, que le asaltaba, ¿no?, el deseo de belleza, la exigencia de verdad, de entender, la nostalgia, ¿no? Y así pasa unos cuantos años en el seminario, 3 años, ojo, y está dentro del seminario, está viviendo pues la vida de devoción propia de un seminario, pero ya tiene esta herida, ¿no? Y lo que tiene alrededor todavía no sale al encuentro, ¿no? Y él cuenta cómo a los 16 años, en la clase de su profesor, que luego sería su profesor de Biblia, hablando de la primera página del Evangelio de Juan, el encuentro hablando del prólogo de Juan, ¿no?, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice que este profesor decía, ¿no?, que el Verbo se haya hecho carne quiere decir que la verdad, la bondad, la belleza a la que todos aspiramos, por la que todos suspiramos, se ha hecho carne, se ha hecho encontrable, sensible. Dice don Giussani que para él este fue el gran encuentro, ¿no?, entre su exigencia, su corazón, y el acontecimiento cristiano, que ya no iba por vías paralelas. Lo que yo deseo, lo que en la intuición de la mujer, en la intuición de una noche estrellada, ¿no?, mis deseos, mis exigencias, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es Cristo sino la belleza con mayúscula? La mujer con mayúscula, ¿no? Es el cumplimiento último del deseo, que se ha hecho carne, se encarnó. De aquí nace don Giussani, de ahí esa sorpresa ante estos jóvenes que hizo que lo que era una promesa como profesor,
había empezado a dar clase en el seminario, le pidiera a su obispo abandonar la teología y dedicarse a dar clase en un instituto. Estamos en el año 54, abandona con mucho dolor y pesar de sus superiores y de su obispo, y le permite empezar a dar clase de religión en un instituto laico de Milán, donde estaban pues católicos, los comunistas, los judíos, y comienza ahí a dar clase de religión. Y también cuento aquí una anécdota que me ayudará a llevar el hilo de este discurso, que es lo que le sucedió el primer día al entrar en clase. Entra en clase, año 54, y nada más subir a la cátedra, ve una mano levantada al fondo. Y dice, vaya, ya tengo objeciones nada más entrar, ¿no? Y le da la voz al chaval que levanta la mano, que le dice, mire señor profesor, es inútil que usted venga aquí, porque todos sabemos que la fe no tiene nada que ver con la razón. Tal cual la objeción por antonomasia del mundo, ¿no? Que tiene que ver la fe con la razón, ¿no? Y en ese momento, don Giussani, en un momento de genialidad, podría haberse puesto, imaginémonos, que podríamos hacer nosotros, empezar a responder, ponernos nerviosos, decir sí, pero no, tal. Le preguntó, ¿qué es la fe? Silencio absoluto. Se dirigió a la clase, ¿qué es la fe? Silencio absoluto. Siguiente pregunta, ¿qué es la razón? Silencio absoluto. Y dice que en aquel momento, dice, y esto fue su enseñanza a partir de entonces, ¿no? Y en cierto modo en aquel momento nació para él el movimiento, empezó a explicar verdaderamente lo que era la fe, como un acontecimiento que entró en la historia, como lo fue para él, y empezó a explicar también qué es la razón, ¿no? Esta contraposición, esta objeción que es por antonomasia la objeción del cambio cultural del que habla el título de la ponencia, cómo estar ante este cambio cultural, cómo estar, qué propuesta cristiana hacer, ¿no? Esta primera objeción es la que me permite a mí ver ahora estos dos polos, ¿no? Utilizando la frase que tienen en el segundo punto, que es una frase de Eliot, también poeta y escritor inglés de la primera mitad del siglo XX, que se hace esta pregunta genial también. ¿Es la humanidad quien ha abandonado a la Iglesia o es la Iglesia quien ha abandonado a la humanidad? Dicho de otro modo, ¿es la humanidad que a partir, podríamos decir sobre todo a partir de la Ilustración, con una razón que se ha separado de la fe y en cierto modo se ha separado también de la realidad, juzga que la propuesta cristiana no tiene sentido, no es merecedora de atención, ha apostatado verdaderamente la humanidad de la Iglesia? O, estamos en el otro lado, es la Iglesia la que ha perdido su esencia, ha empezado a predicar un evangelio desnaturalizado, ha empezado a disolverse como verdadera propuesta y por tanto ha abandonado a la humanidad. ¿Cuál de las dos? Don Giussani, de una forma muy audaz, decía ambas. Se podría decir de los dos, que la humanidad ha abandonado a la Iglesia, pero también se podría decir que la Iglesia ha abandonado a la humanidad. Para ello, velozmente, ¿no? Quiero describir estos dos polos, ¿no? En primer lugar, voy a empezar en qué sentido podemos decir, se podría decir, que la humanidad ha abandonado a la Iglesia. O lo que es lo mismo, en qué punto la humanidad ha sido desleal con la experiencia del cristianismo, o simplemente en qué modo ha sido desleal con la experiencia religiosa natural en la que el hombre nace por naturaleza, ¿no? Bien, para describir esto, en fin, se podría hacer, ¿no? Ya solo la pregunta, ¿no? Sería enorme, ¿no? Es decir, en qué sentido, como viene en el título, ¿no? Este mundo ha censurado la pregunta religiosa,
quiero referirme, esto se puede responder de muchas formas, pero yo quiero referirme a dos dogmas. Voy a utilizar la palabra dogma, ¿no? Porque la Iglesia tiene dogmas, pero el mundo moderno tiene dogmas, ¿no? Que son aquellos que cuando uno entra en el café o en alguna caseta aquí en la Feria de Abril, pues no sé aquí, yo voy a hablar pero bueno, desde luego en Madrid seguro, ¿no? O sea, según uno entra en la sede pública, que puede ser un bar, un colegio, el telediario, lo que sea, hay dos dogmas, por lo menos, de entrada, ¿no? Que uno no debe saltarse, ¿no? Y se salta, pueden saltar chispas, ¿no? ¿Cuáles son estos dos dogmas? Y ahora sí que verdaderamente hablo de mi experiencia, porque yo los he llevado verdaderamente en la sangre, ¿no? Y he tenido que sudar sangre en mi conversión para sacar, ¿no?, en la medida de lo posible, ¿no?, estos dogmas con los que hoy en día en la sociedad española se nace, ¿no? Dicho sea de paso, como una anécdota ocurrida aquí en Sevilla que me contaba una universitaria italiana que estaba haciendo el Erasmus aquí hace ya unos cuantos años, 4 años por lo menos, ¿no? Decía que era el primer día de clase, no sé qué es lo que estudiaba, ¿no?, pero literatura, derecho, no me acuerdo muy bien, y estaba en una de esas aulas magnas, ¿no?, hacia arriba, ¿no?, con escalones, y estaba sentada en la primera fila, ¿no? Y el profesor, al entrar, al empezar, preguntó: ¿quiénes de los presentes son católicos? Ella, una italiana, ¿no? Todo hay que decirlo, el ambiente en Italia desde el punto de vista cultural es menos agresivo que el que tenemos aquí, ¿no? Estos dogmas de los que estoy hablando ahora están menos presentes, curiosamente, no curiosamente, depende de la historia de cada país, allí en Italia, ¿no? Y, bueno, italiana, bueno, con toda naturalidad, levantó la mano, y respondió, estaba detrás, no veía a los demás, ¿no? Y el profesor dijo: me lo imaginaba, solo una persona que está. Se dio la vuelta, ¿no?, asustada, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, y se lo dije, ¿no?, y te aseguro, le decía yo, que en esa clase, no sé cuántos serían, ¿no?, pero habría varias decenas de católicos, ¿no?, y puede que hasta algún consagrado, ¿no? Pero tú respiras en el ambiente algo que te inmoviliza. Estás en la sede pública, estás en la universidad. Hay cosas de las que no puedes hablar, hay cosas que no puedes poner encima de la mesa, y menos delante de un profesor de la universidad, un catedrático o lo que sea, ¿no? Esta anécdota en la que no está en juego, ni quiero meter aquí un problema de coherencia, ser coherente, no. A mí me interesa qué es cuando uno entra en la universidad, qué dogmas hay ahí que uno no debe saltarse, qué es lo que hizo que tanta gente estuviera calladita, ¿no? Y solo esta chavala, no porque fuera muy valiente, sino porque, pues sí, ella es católica, pues levantó la mano, ¿no? ¿Cuáles son estos dogmas, ¿no? El primero, lo tenéis ahí, lo tienen ahí, la objeción que se puede llamar kantiana, de Kant, también formulada por Lessing en el siglo XVIII, es decir, en el periodo de la Ilustración, es el dogma de que Dios no puede entrar en la historia. Tanto Kant como Lessing son dos autores en el siglo XVIII, son hombres religiosos, ojo, porque en el siglo XVIII estamos todavía en un periodo del desarrollo del pensamiento y de la evolución de Europa, en el que era prácticamente imposible ser ateo. ¿Por qué era imposible ser ateo? Pues porque para ser ateo uno tiene que separarse demasiado de la realidad. Uno tiene que vivir en un mundo como el nuestro, que es muy virtual, ¿no?, que puede tener... Porque la realidad, cuando estás en ella, ¿no?, cuando la enfermedad es de verdad enfermedad, ¿no?, y no hay anestesia, cuando hay sequía, ¿no?, cuando los hijos de cada parto se te muere un hijo de cada 2, ¿no?, la realidad es demasiado testaruda, ¿no? Luego la realidad se ve, ¿no? Por tanto, creer en un Dios, por lo menos creador, que Dios existe, eso estaba al orden del día. Y estos pensadores, en ese sentido, son hombres religiosos que se pueden decir cristianos, en el sentido de que el cristianismo es el culmen de la religiosidad. Es el lugar donde un hombre, ya no creen que Jesús sea Dios, un hombre ha llamado a Dios Padre. Por tanto, ese es el culmen. En ese sentido se podrían decir ellos cristianos, pero ya no creen, porque repugna a la razón
que un hombre pueda ser Dios. Imposible. Para el concepto de razón que ellos tienen, no es posible. Tal cual, hoy en día es igual, ¿no? No es posible que un hombre... ¿Cómo vas a decir que un hombre sea Dios, no? El milagro. No, por favor, hombre. A estas alturas del partido, creer que eso que dice el Evangelio de que Jesús abrió los ojos a un ciego, esto es imposible. Que caminó sobre las aguas, que multiplicó los panes, ¿no? De ahí que haya que interpretar, ¿no? Que me pongo como catedrático de Biblia, ¿no? Podría contar toda esa historia por otro lado, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahora. Este es el dogma moderno, ¿no? Podemos creer en Dios, son hombres religiosos, pero repugna ya a la razón, no os digo ya los sacramentos, que un trozo de pan sea el cuerpo de Cristo, ¿no? De hecho, os leo, aunque eso sea un párrafo de lo que dice Kant en ese libro, que ya solo el título es todo un programa, La religión dentro de los límites de la mera razón. Dice, la fe religiosa pura, la religiosidad pura, no la encarnación, el sentido religioso que tenemos todos, es ciertamente la única que puede fundar una iglesia universal, pues es una fe, una mera fe racional. A partir de la razón reconozco que Dios existe, que se deja comunicar a cualquiera para convencerlo, en tanto que una fe histórica, como el cristianismo, basada solo en hechos, no puede extender su influjo más que hasta donde pueden llegar, según circunstancias de tiempo y lugar, los relatos relacionados con la capacidad de juzgar su fidedignidad. Es decir, es una cosa histórica, por lo tanto hay que comunicarla. Quien no la conoce, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo que es el alfa y el omega esté ligado a comunicar una historia, ¿no? Y los que no la han conocido antes o después, y quien no pueda comprobar los hechos, pero ¿qué es esto, no? Pero una particular debilidad de la naturaleza humana tiene la culpa de que no se pueda contar nunca con esa fe pura tanto como ella merece, a saber, fundar una iglesia sobre ella sola, ¿no? Bien, esto es lo que Benedicto XVI llamaba una reducción de la razón, y de hecho llamaba a ensanchar los límites de nuestra razón, porque lo que tenemos aquí es que la categoría de posibilidad, la razón por naturaleza, debe dejar abierta esta categoría de que pase lo que yo no puedo imaginar, es decir, que Dios entre en la historia, ¿no? Cerrar la posibilidad de que entre en la historia sería irracional, ¿no? Por eso Benedicto XVI llamaba a ensanchar los límites de nuestra razón. Pues bien, este es el primer dogma, ¿no? que nosotros tenemos cuando entramos en ciertos lugares públicos que escandalizan al mundo de la intelectualidad o del pensamiento, ¿no? Que Dios pueda entrar en la historia. Segundo dogma, segunda objeción del mundo moderno, en este sentido ha traicionado a la Iglesia, ¿no? Sería lo que se llama la objeción positivista, el positivismo. ¿Qué quiere decir positivismo? Positivismo significa que lo único que hay es la realidad positiva en el sentido de lo que está puesto ahí, del latín. Lo que está puesto, punto y basta. Nada de Dios, espíritu, alma, no. La realidad es lo que es, somos realistas, ¿no? Eso es el positivismo, ¿no? Que es reducir la realidad a su apariencia, a lo que aparece, que es las cosas que se pueden tocar, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta objeción? Fijaos que si Kant y Lessing todavía eran hombres religiosos, pensaban que Dios existía, ¿no? Aquí se da un paso más, que prácticamente lo dan los hijos o los nietos en 2 generaciones, fruto, y esto hay que entenderlo muy bien, cuando uno se separa del dogma cristiano de la encarnación, de la compañía de la Iglesia, del lugar fecundo, la razón se cierra. Al separarse de la Iglesia, la razón se cierra hasta tal punto que dice que lo único que existe es las cosas que se pueden tocar, ¿no? Esta objeción del positivismo viene a decir lo que existe es lo que toco, la mera palabra Dios no tiene sentido, es un salto que no es razonable,
y por lo tanto es absurdo, ¿no? Fijaos que esto ya es la castración, con perdón, ya de la naturaleza religiosa del hombre. Se diría, el hombre no tiene una naturaleza religiosa, por no tener, no tiene ni alma, ¿no? Tiene una base, que son las neuronas, una base química, física, esto es el hombre, y el resto es evolución. Esto lo tenemos en los periódicos todos los días, ¿no? En las entrevistas a biólogos, antropólogos, científicos, ¿no? Todo se puede explicar por evolución. La mera palabra de Dios es, lisa y llanamente, absurda, es como un salto que, bueno, somos tolerantes en la medida que somos tolerantes y permitimos que algunos lo den. Eso sí, en la universidad, por favor, dejen la fe fuera, porque aquí, en la universidad, usamos la razón, identificada con el positivismo, ¿eh? No es razonable ni siquiera hablar de Dios. Fijaos el salto con Kant y Lessing, que todavía hablaban. Bien, este es el segundo dogma, ¿no?, que yo en mi vida he vivido muy dramáticamente, ¿no?, por las consecuencias que tienen frente a la fe, porque frente a estos dogmas que llevamos tantas veces en la sangre, yo por lo menos, la fe se presentaba como algo, y yo quería creer cuando era joven, más joven que ahora, se presentaba como algo irracional. Yo necesitaba creer, claro, la naturaleza religiosa la tenía, ¿no?, como todo hijo de vecino, pero era irracional, y yo tenía una exigencia de razonabilidad tremenda, ¿no? De hecho, María Zambrano, la malagueña María Zambrano, mujer católica, donde las hayan, que poco conocido, ¿no? Tuve ocasión de hacer una exposición sobre ella hace años, ¿no?, y entender verdaderamente todo su pensamiento. Decía una frase verdaderamente genial, que lo que está en crisis es ese vínculo con la realidad, que es nuestro más íntimo sustento, ¿no? En los últimos 2-3 siglos lo que está en crisis es el vínculo con la realidad. Si yo realmente estoy pegado a la realidad, es la realidad la que me lleva a la religiosidad. Por la experiencia de amar a una mujer, por la experiencia de un cielo estrellado, por la experiencia de tener un hijo, por la experiencia del dolor, de la pregunta ante la muerte, ¿no?, del deseo de eternidad. Eso me lleva a la religiosidad. Lo que está en crisis hoy en día es una separación con respecto a la realidad. De hecho, Don Giussani decía que el itinerario hacia el sentido religioso, lo que nos lleva hacia el sentido religioso, es vivir intensamente la realidad, curiosamente, no apartarse de la realidad, ¿no?, a ser religioso, escondido, ¿no?, sino quien vive intensamente la realidad es la persona más religiosa. Vamos a desplazarnos ahora al otro lado, ¿no? Es la humanidad quien ha abandonado a la Iglesia, o pasamos ahora, la Iglesia quien ha abandonado a la humanidad. Y vemos también dos, podrían ser 3, 4, ¿no?, dos reducciones del cristianismo que han sido deslealtades con respecto hacia la fe, y que también han hecho mal, en el sentido de una presentación del cristianismo reducida en nuestra sociedad, que ha ocasionado una cierta percepción en nuestro mundo moderno de lo que es el cristianismo. En nuestro país, especialmente desde el siglo XIX, ha crecido, ¿no?, esta percepción, culpable o no culpable, en fin, es complicadísimo, ¿no? Podríamos hablar ahora de la historia, sería otra conferencia, desde el siglo XIX, pero de hecho hay una percepción de entrada de lo que es el cristianismo, la religión católica, que es deformada, ¿no? Bien, pongo delante dos reducciones del cristianismo. La primera sería el cristianismo reducido a nociones, a teorías, sin objeto real, ¿no? Hay una percepción difusa también en el ambiente dominante, en la mentalidad dominante, que el cristianismo, bueno, es una especie de devoción, de religiosidad, de espiritualidad difusa, sin un objeto real. Es decir, una creencia, ¿no? Un salto, como decía antes, ¿no?, para creer cosas. Es una creencia, pero creencia en el sentido que está lo que es real, y luego cosas que se creen, pero no tiene un objeto real. Hablamos de Dios, de Cristo, de una serie de cosas, pero eso no es un objeto real como es real el hijo, la mujer, el padre, no tiene un objeto real, ¿no? Y de hecho, como mucho sería una especie de relación con el mundo espiritual al que yo le pido ayuda para el mundo real.
Por tanto, un dualismo enorme entre los intereses reales, lo que es real en la vida, y luego un mundo de devociones que, repito, no tiene una consistencia real, ¿no? Y que, por lo tanto, esto me apremia decirlo, iría en contra de la razón. Un cristianismo así, para una persona razonable, ¿qué valor tiene, ¿no? Si son creencias, ¿no?, o devociones, ¿no? Y la siguiente reducción, muy presente también en nuestra sociedad, sería la reducción del cristianismo a moral, a ética, a valores, ¿no? Que es una percepción muy difusa, ¿no? Uno pregunta por la calle, ¿no?, a alguien que no pertenezca, digamos, a la vida de la Iglesia, ¿no?, incluso algunos también que pertenezcan a la vida de la Iglesia, y diría, bueno, el cristianismo son una serie de reglas, ¿no? Hay que cumplir una serie de reglas, hay que ser coherente con esas reglas, ¿no? El cristianismo reducido a tener unos valores, una ética, una serie de convicciones, y un modo de comportarse, ¿no? Por lo tanto, si el otro era enemigo de la razón, digamos, este sería enemigo del deseo, ¿no? Del cristianismo. Yo, porque no soy cristiano, porque claro, que no me dejan hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni lo más allá, ¿no? Casi como enemigo del deseo de felicidad, del cumplimiento, del afecto, se podría presentar así, ¿no? Estas serían, muy reducido evidentemente, las dos reducciones que han estado presentes entre nosotros, que tenemos que entonar el mea culpa, reducciones del cristianismo en nuestra sociedad, ¿no? Independientemente, repito, de quién haya tenido la culpa, de si ya han pasado y todavía nos siguen considerando así, ¿no? Pero están en nuestro ambiente. Bien, visto esto, que sería el cambio cultural, digamos, a partir de esta descripción, ¿qué propuesta cristiana? Hoy en día, siglo XXI, ¿cuál es la propuesta cristiana para un mundo marcado así, ¿no? Marcado por estos dos dogmas, digamos, y por una reducción también o una imagen de lo que es el cristianismo reducido a ética, a moral o a nociones? Bien, tercer punto tenemos en el esquema un camino evangélico, la fe como experiencia, ¿no? Esta es una palabra que durante muchos años causaba perplejidad dentro de la Iglesia Católica, porque podía entenderse la palabra experiencia como, en fin, algo un poco subjetivo, ¿no? Nada objetivo, ¿no? Pero es decisivo que la fe se pueda vivir como experiencia, es decir, que igual que yo hago experiencia de este vaso de agua, ¿no?, y aprovecho, ¿no?, bebo y hago experiencia, ¿no?, esto sacia, ¿no?, la próxima vez que tenga sed voy a por ello. Necesitamos que la fe verdaderamente sea experiencia, algo real, ¿no? Y eso tiene dos polos, ¿no?, que es el yo, la persona, con sus exigencias y deseos, y lo que sale a su encuentro, Cristo, ¿no? Ahora vamos a ver estos dos polos. Es necesario que la fe vuelva a ser entre nosotros verdaderamente experiencia, como vemos en el Evangelio. En este punto quiero empezar por una cosa que dijo Ratzinger cuando era cardenal hace algunos años, que dice que la fe puede volver a triunfar, puede volver a estar presente en el mundo de hoy, y fijaos la razón que daba, porque corresponde a la naturaleza del hombre. En el hombre vive un anhelo y una nostalgia inextinguibles de lo infinito. Y por lo tanto, fijaos qué cosa más, claro que puede triunfar, ¿no?, porque es que el hombre necesita esto, ¿no? Y por lo tanto, si el hombre es esta nostalgia de infinito, es necesario que el cristianismo vuelva a ponerse delante de este anhelo último del hombre, de los deseos del hombre, y por lo tanto, no de entrada como normas, no de entrada como nociones, ¿no?, sino salir al encuentro del deseo escondido que tiene todo ser humano. En este sentido, cuento también una anécdota, en este caso de mi primer día de clase, entre comillas, igual que don Giussani, me refiero en este caso al primer día que yo empecé a dar catequesis de confirmación a los 19 años, después de haber conocido a don Giussani, que recuerdo que puse, a mí no me hicieron objeción, ¿no?, entonces no levantaron la mano, ¿no?, pero puse en la pizarra, ¿no?, nada más entrar, una frase de un gran pedagogo americano, Niebuhr,
que ha citado muchas veces don Giussani, que decía: no hay nada más absurdo que la respuesta a una pregunta no planteada. No hay nada más absurdo que dar respuestas a quien no tiene preguntas, ¿no? Por tanto, la primera tarea nuestra, ¿no?, igual que hizo Jesús, ¿qué buscáis?, es suscitar en las personas que tenemos delante sus preguntas, antes que dar ya respuestas, ¿no? Que la persona que está ahí, bueno, porque está ahí porque la manda a sus padres o porque está no sé qué, bueno, da respuestas y no sale al encuentro de una necesidad, de un deseo, de una pregunta, ¿no? Por tanto, de ahí la insistencia en salir al encuentro de nuestras preguntas. Y por lo tanto, y esta debe ser una insistencia pedagógica de primera magnitud dentro de la vida de la Iglesia, por lo tanto, el cuidar el yo. ¿Qué quiere decir cuidar el yo? Cuidar el yo quiere decir estar atento, permitir, dejar que la Iglesia sea un espacio donde salgan a la luz mis verdaderos deseos, mis verdaderas preguntas, mis dolores, lo que yo necesito, ¿no? Que realmente sea un lugar donde esto salga a la luz, para poder hacer la experiencia de que Cristo verdaderamente cumple, ¿no? Que yo Él pueda interceptar estos deseos. De hecho, descuidar este yo es uno de los delitos más graves que podemos cometer entre nosotros, ¿no? De hecho, decía don Giussani, lo leo porque me parece que es una frase muy completa: no es posible darse cuenta plenamente de lo que significa Jesucristo, por tanto no puede volver a renacer el cristianismo entre nosotros, si antes no somos verdaderamente conscientes de la naturaleza del dinamismo que hace del hombre un hombre. Cristo se presenta de hecho como respuesta a lo que yo soy, y solo una toma de conciencia atenta, tierna y apasionada de mí mismo me puede abrir a reconocer, admirar, agradecer y vivir a Cristo. Sin esta conciencia, Jesucristo es también un mero nombre. Un mero nombre. Mis intereses van por otro lado, porque mis intereses son, pues, la empresa, el problema del afecto, que no me doy cuenta que puede tener algo que ver con Cristo, ¿no? Por lo tanto, lo resuelvo en el ámbito del análisis, del amiguete, de mis problemas, y luego por otro lado, pues va a mi campo de devoción, ¿no? Y a lo mejor le pido ayuda para que a ver si puedo resolver esto por otro lado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos no es solo una repetición verbal del del anuncio cristiano. Lo que espera el hombre de hoy, quizá inconscientemente, es el encuentro con personas para las cuales el hecho de Cristo es una realidad tan presente que su vida ha resultado cambiada por él. O sea, nuestro mundo necesita encontrar cualquier persona que pueda estar en nuestro ámbito, que tienen sus dolores, sus necesidades, ¿no? Y que están perdidos y que no saben, pueden que ni intuyan qué tiene que ver la Iglesia con aquello, ¿no? Ver personas cambiadas realmente por el acontecimiento cristiano, que viven la humanidad, el trabajo, el afecto, la familia, las preocupaciones, de un modo que te abre los ojos, ¿no? De un modo, como hace poco dijo el Papa Francisco, que suscita interrogantes, pero bueno, esto es como viven, ¿no? Igual que vemos en los hechos de los apóstoles. Es lo que decía también Benedicto XVI en la Deus Caritatis, en el primer número: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Segundo punto dentro de este tercer apartado: se acercaban a Jesús los publicanos para escuchar. Si uno tiene que hablar de cuál es la propuesta cristiana en este contexto cultural del que he hablado, no puede sino, o mejor dicho, debe acudir a los evangelios, que son y permanecerán para siempre como el canon. Canon significa la regla. Es decir, nosotros tenemos que medir nuestro cristianismo hoy en día con la regla que ha quedado escrita. Está la tradición, los obispos, el Papa, pero luego hay una regla que ha quedado
cristalizada, encarnada en un papel que ya no hay quien lo cambie, ¿no? Que esto es el cristianismo. Cómo Jesús miraba a la samaritana, cómo estaba con Juan y Andrés, cómo hablaba con los fariseos, la cruz, esto es. Tenemos que compararnos con ello, ¿no? Y si uno tiene que comparar cómo ha surgido el cristianismo, por tanto, cómo puede volver a surgir hoy, se llevará muchas sorpresas de las imágenes con respecto a las imágenes que tenemos en la cabeza. Las primeras páginas del Evangelio no es un encuentro, entre comillas, en el templo, en una oración comunitaria. Es en el campo, en la calle, en un río, que Jesús pasaba por allí y el Bautista dice una cosa rara, ¿no? Este es el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo, ¿no? Y dos jovencitos le siguieron, empezaron a ir detrás de él. Es una escena, parece casi una película, ¿no? Una escena real, ¿no?, de la vida normal. Y aquellos dos pueblerinos, podemos decir, de Galilea, se acercaban, así, podemos imaginar cómo le seguían. Y Jesús se dio la vuelta y no les dijo: venid conmigo porque yo tal, vamos a hacer aquí una... No, les preguntó: ¿qué buscáis? Y ellos, ¿dónde vives?, ¿no? Casi como: podemos estar contigo, ¿no? Vamos. Y pasaron con él toda la tarde, ¿no? Y así empezó todo, hasta tal punto que ellos se acuerdan de la hora, ¿no? Era como la hora 10:00, las 4 de la tarde, ¿no? Y empezó así, y al día siguiente querían volver a estar con él, algo tan natural como el encuentro de humanidad, y no tenía puesto aquí arriba: yo soy la segunda persona de la Trinidad. Era un hombre, eso sí, excepcional, que suscitaba un deseo al día siguiente de volver a estar con él. El día siguiente suponía que si tenía mujer, hijos, en fin, y el trabajo y demás, había que darlo por estar con él, ¿no? Y así empieza una cascada de encuentros, ¿no? O imaginemos, por poner dos ejemplos más, lo que sucede con la samaritana. No voy a pensar qué paralelo sería en el mundo moderno una samaritana, pero vamos, una samaritana, una persona, en fin, de costumbres no precisamente muy católicas, aquella samaritana, que además estaban peleados con los judíos, y además era una mujer. Hasta los discípulos estaban un poco extrañados de que hablara con una mujer, o ya los fariseos, como le vieran allí solo en un pozo hablando con una mujer, ¿no? Y Jesús no le pone delante el sacrosanto, ni el derecho canónico, ni las reglas de la Iglesia, ni la moral, ¿no? Empieza a hablar con ella, ¿no?, de su deseo, de su sed de agua, ¿no? Comienza un diálogo, ¿no? Y Jesús sabe que ha tenido 5 maridos, el que tiene ahora no es el suyo, ¿no? Pero parte Jesús está sediento del corazón de la samaritana, que está en las antípodas moralmente, ¿no? O Zaqueo, que es un publicano. ¿Un publicano qué es? Un publicano es el que recoge los impuestos para los romanos y se queda una buena parte, ¿no? Pues a un corrupto, tampoco por delante le pone la retahíla de lo que debería hacer. Curiosamente, al final lo más eficaz es aquella mirada que tuvo a Jesús a Zaqueo: hoy voy a comer a tu casa, como a tu casa. Pero es que Jesús no sabía que comer con una persona era entrar en comunión con él. La que se armó en los dichos y de lo que decían los fariseos, ¿no? Ha ido a comer a casa de un pecador. ¿Qué es lo que consiguió? Es que Zaqueo devolviera lo que había robado, ¿no? Esto es lo que debe volver a suceder hoy en día. Este es el origen del cristianismo. El cristianismo solo puede volver a suceder así, en el encuentro, dicho sintéticamente, entre el corazón que late, ojo, con esa piedra o losa que son estos dogmas, pero que late, vaya que si late, solo que sufrirá más, ¿no? Porque no tiene a mano, ¿no? Se ha censurado la dignidad cultural de la pregunta religiosa, ¿no? No entiende, no entiende que tiene que ver con lo que le está pasando, ¿no? Pero está ahí. Y que salga al encuentro una humanidad cristiana, la de la Iglesia, con esta capacidad de abrazar, ¿no? Pasando al último punto, quiero, hablando de la contemporaneidad de Cristo hoy, esto cómo sucede. Lo hemos visto en el Evangelio, ¿no? Y hemos visto antes, se ha hablado de la necesidad de hacer experiencia, ¿no? ¿Cómo sucede esto hoy en día? Y para esto quiero ser muy concreto, ¿no?
podría hacer otra conferencia en un sentido más formal, es decir, abstrayendo de la experiencia luego una serie de puntos, pero prefiero poner ejemplos, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, en lugar de ponernos unas reglas de lo que debe ser la Iglesia, han puesto el libro de los Hechos, lo que sucedió en el minuto 1 después de que Jesús subiera a los cielos y dejara de estar presente físicamente con sus discípulos, ¿no? Así ha sucedido, así tiene que volver a suceder hoy en día, ¿no? Y para ello, en 2 puntos, voy a poner un ejemplo de lo que es leer el anhelo oculto de cada corazón, ¿no?, que existe hoy en día, ¿no? O sea, el tener la capacidad nuestra. Primero, si yo no leo el anhelo oculto que yo tengo en mi corazón, que me asalta por la mañana, ante un problema, ante una belleza, ante algo que no me quiero ni confesar a mí, ante el dolor del mal, ante la rabia, si yo no lo tengo en cuenta, es difícil que lo pueda ver en ese deseo en otra persona, ¿no? Y por otro lado, la segunda parte, el encuentro con una humanidad excepcional, ¿no?, como sucede hoy. Para el primero, quiero hacer un ejercicio de lectura de un artículo de este año, ¿no? Es más, del año pasado, creo. Vamos, de hace relativamente poco. Uno de los artículos que nosotros podemos leer, no digo en qué periódico ni quién es el autor, aunque se podría reconocer fácilmente, las cosas que nosotros leemos cotidianamente en los periódicos, de nuestros periodistas o columnistas, ¿no? Pido perdón de entrada porque este primer artículo es especialmente agresivo contra la Iglesia y la vida de la Iglesia, ¿no? Estas cosas que uno lo lee y es que te pueden venir o dejar de leerlo o te vienen los nervios y que ya te pones agresivo, ¿no? Pero lo he hecho aposta, porque estas son las personas normales que tenemos, y yo quiero también descubrir aquí el anhelo, no en este artículo sino en el siguiente que leeré, de la misma persona. Dice esta persona: era la época, hace pocos meses, en las que se hablaba de la nueva ley de educación y prácticamente venían a decir que la nueva ley de educación pues la ha hecho la conferencia episcopal, esta manía que tienen ahora de que la conferencia episcopal debe estar ahí haciendo todo, ¿no? Dice: un Dios que necesita puntuar para la nota media tanto como el teorema de Pitágoras es un Dios con la autoestima por los suelos, pero es el Dios que el gobierno de Rajoy acaba de introducir en nuestro sistema educativo, el Dios de los siniestros Rouco Varela y Martínez Camino, el Dios del recientemente fallecido general Videla, de misa y comunión diarias, el Dios que perdona al violador y excomulga a la violada por deshacerse de su semilla, el Dios que iluminó a Bush y Aznar, entre otros, para bombardear a la población civil de Irak y poner en marcha los centros de tortura conocidos como cárceles secretas, el Dios de Franco que creíamos olvidados, el de Pinochet y el de su amiga íntima Margaret Thatcher, un Dios neoliberal, ultracapitalista, partidario de las privatizaciones en curso, de la reforma laboral, de las leyes misóginas de Gallardón, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero ahorraros, esperamos, veis ya el tono, ¿no? Sigue diciendo: más que un Dios, si lo piensas, parece un tipo con problemas de reconocimiento público. Pues bien, ya lo tenemos en los libros de texto, ya por la insistencia de volver a introducir la asignatura de religión. Ya lo tenemos en los libros de texto, a la altura de los grandes físicos de la historia, de los más famosos matemáticos, a la altura de los más laureados lingüistas, de los grandes poetas, a la altura de Rimbaud, con los que se codearán en los exámenes de fin de curso. Puntuará tanto traducir la Eneida como cantar el Venid y vamos todos con flores a María. Comienza a contar cómo tanto su novio como sus amigas la distraen, que es lo más que uno, con buena voluntad, consigue hacer: censurar la pregunta. ¿Por qué? Porque uno no tiene respuesta. La pregunta de la muerte, yo no tengo respuesta, que soy el novio, yo no tengo respuesta, que soy el amigo o la amiga, por tanto distraer, ¿no? Y yo mirar para otro lado porque espero que no me pase una cosa así, ¿no? Todas me sacaban por Madrid, me llevaban a tomar algo, hacían planes divertidos para que me distrajese. Ni siquiera mi mejor amiga me ayudaba a poder enfrentarme al hecho objetivo de que mi padre ya no estaba. Pensemos la vida de Naín, ¿no?, con el hijo que acaba de morir. Empecé a ir a clase porque mis amigas de clase me decían que me iba a ayudar a distraerme y a no pensar. Al principio yo pensaba que esa era la solución, que poco a poco, en la medida que dejase de pensar, se me iría pasando el dolor, se me iría pasando poco a poco. Iba a clase y era imposible que me pudiese distraer. Pensaba en esto todo el rato, no podía olvidarme de esto. Y llegó un 7 de noviembre en el que fui a clase
y mi vida cambió por completo. Conoce hasta la fecha. Es muy fuerte que sea una fecha que no olvidaré probablemente nunca en mi vida. Estaba acabando una clase y al tener la muerte de mi padre en la cabeza, empecé a llorar. Mis amigas de clase, siempre que esto pasaba, me llevaban al baño, me decían que tranquila y ya está, hasta que se me pasase. Como estábamos en clase, solo me miraron y no hicieron nada. Me decían por lo bajito que tranquila, tranquila. Y no sé por qué, pero ese día lloraba mucho más que otros. Y cuanto más me decían que tranquila, más lloraba. Quedaban 5 minutos de clase y estaba deseando que el profesor acabase para poder irme a llorar tranquila. Y de repente, una chica que no conocía de nada, con la que nunca había hablado, me toca el hombro y me dice: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Era Elena. Yo como pude le conté que mi padre se había muerto unos días antes de cáncer y ella se echó a llorar. ¿A llorar? Ni mi novio había llorado cuando se lo había contado, ni mis amigas cercanas del colegio de toda la vida, ni mis amigas de clase de la universidad, nadie. Y después, de la forma que pudo, me preguntó: ¿cómo estás? ¿Sabes? Nunca en esos días, ni en el tanatorio, ni en el funeral, ni en el entierro, ni en toda mi vida, nadie me había preguntado cómo estaba yo. Esto lo introduce el cristianismo, un nivel de humanidad así nueva. Es la primera vez en mi vida que alguien me hacía esa pregunta. Y encima no me conocía de nada. ¿Qué le podía interesar? Yo llorando le conté cómo estaba. Era la primera vez en todos estos días que se lo contaba a alguien. Le conté hasta todos estos últimos años con mi padre, que nos habíamos distanciado. Y ella me escuchó. Pero me escuchó como nadie lo había hecho antes, mirándome a la cara, a los ojos, sin intentar hacerme callar, porque no pueda soportar o hacer frente a lo que le estaba contando. Me estaba mirando, tal cual era yo. Me estaba exponiendo ante una desconocida con la cual no podía dejar de hablar por cómo estaba delante de mí, porque era la primera vez en mi vida que a alguien le interesaba mi vida, cómo estaba, lo que me pasaba y lo que ocupaba mi vida. Nos quedamos hablando después de clase y ella me dio su dirección de correo y su móvil por si quería hablar con ella. Me quedé tan absolutamente impresionada por cómo había estado conmigo que tardé, yo creo que media hora, en escribirle lo que me había impresionado la conversación con ella. Este primer mail que la otra persona, conocida mía, me pasó, ¿no? La primera noticia que tuve de esta chica Sora. Me había dicho unas cosas que nadie me había dicho nunca, que el dolor nada me lo podía quitar, que el dolor indicaba que dentro de mi cabeza, donde yo metía todos los problemas sobre lo mal que había tratado a mi padre, el afecto por él era mucho mayor. En fin, sigue explicando lo que había sucedido y después dice, ¿no?, que hablando con su madre dice: mi madre me dijo que quería conocerla, pero porque le inquietaba que no pudiese explicarle por qué ella era así. Pero mi madre no podía creerse que Elena hubiese llorado cuando le conté que papá se había muerto. Me preguntaba si estaba segura de ello. Y ahora quien me escribe es la otra, Elena, porque esta Sora, la madre japonesa, la invita a cenar a casa para que su madre conozca, ¿no? Ven, tienes que conocer a esta persona, ¿no? Y la madre estaba: no es posible, pero esto es así, ¿eh? Y cuenta, os leo para terminar, el relato de lo que pasó allí. No estamos hablando de nuevo de un sitio espiritual, no, en la calle, o sea, lo que ha sucedido en la universidad, en un aula y luego en una cena. Cuando llegué a casa de Sora, me abrió y me presentó a su madre. Su madre es japonesa, por entero, la manera de vestir, de peinarse, todo. Después me empezó a contar la historia de su familia. Ella es japonesa, pero el padre de Sora era español y se conocieron cuando él estaba allí por trabajo. Yo no entendía muy bien lo que pasaba, era todo muy raro. Una mujer me estaba contando la historia de cómo se había enamorado por primera vez. Yo escuchaba atenta, pero en una situación extraña. Entonces, en un momento dado, cuando acaba, me dice: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú, normalmente, cuando ves a una persona llorar, como pasó con Sora, ¿le preguntas qué le pasa? Esto resuena en mí el mujer no llores, ¿no?, de Jesús a la viuda de Naín. Yo, de hecho, no sabía qué contestar. No es una cosa que me pase muy a menudo tampoco. Y cuando le contesto esto, me dice: es que para mí no es muy normal. ¿Podrías contarme tu vida? ¿Por qué eres así? Así nace el cristianismo, ante una humanidad excepcional. Pero tú ¿cómo eres? ¿Dónde vives, no? ¿De dónde sacas esto? Ven y verás. Yo empecé a contarles detalles de mi vida importantes, empecé a contarles de cuando entré en la universidad, me encontré con mis amigos,
quiénes eran estos amigos, le conté momentos claves para mí en los que yo había hecho un camino con estos amigos, el periódico que hacemos en la universidad, el manifiesto de esto, lo de más allá, ¿no? Os ahorro los datos. Entonces la madre, cuando más o menos he acabado, cosas de su vida personal, etc., la madre me pregunta, pero entonces, ¿tú crees en Dios, no? Y yo le empecé a decir que sí, pero no en un Dios lejano, sino en un Dios que me acompaña todos los días, que se muestra a través de signos concretos en los rostros de los que le he hablado antes. Le empiezo a contar lo que significa que el Señor está presente hoy en mi vida. Le empecé otra vez a contar ciertos gestos que se han tenido conmigo en mi vida y a compararlos con cómo actuaba Jesús con sus discípulos, que no era nada diferente, eran los mismos gestos. Las dos tenían los ojos como platos. No exagero, miraban con un deseo de esta vida, de las que les estaba hablando. Entonces la madre me dice, madre mía, pero un Dios así, ¿cómo es posible? Es increíble. Lo mismo que el mundo pagano decía ante el encuentro del Dios hecho carne. Yo no podía creerme las palabras que salían de la boca de esa mujer, con la que estaba compartiendo mi vida, habiéndola conocido 2 horas antes, porque estuve como 2 horas hablando. Y entre medias conté también la historia de mi familia, mis hermanos acogidos. Entonces la madre me pregunta, oye, si no es muy personal la pregunta, ¿tu madre quiere igual a tus hermanos adoptados que a ti y a tu hermana biológica? La novedad cristiana, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos del aborto, no? Hoy en día ya no se entiende que uno pueda dar a luz a un niño con malformaciones. Simplemente es imposible ya para nuestra mentalidad. Es necesario que vuelva a suceder el cristianismo, que es que familias abracen esto. Y uno se pregunte, ¿no? Que lo imposible vuelva a hacerse presente para que vuelva a haber un afecto a la vida desde su nacimiento. Yo me conmoví muchísimo por esa pregunta y le empecé a contar cómo hablaba mi madre de mis hermanos, cómo ella decía que nosotros teníamos un adelanto del paraíso en casa, que teníamos el cielo en casa. Las dos otra vez con los ojos como platos. Y entonces Sora, súper seria, me mira y me dice, ¿puedo ir a cenar a tu casa el viernes que viene? Una cadena de encuentro. Yo estaba que no me creía nada de lo que me pasaba. Entonces su madre me mira y me dice, vaya, qué vida más plena, qué vida más bonita tienes, es envidiable. Como dice un amigo mío, el cristianismo se comunica por envidia. Entonces venció en mí por completo una conmoción gigante y les miraba agradecida. Me recordaban precisamente lo que me había pasado, quién había ganado mi vida. Y fue espectacular, porque cuando las miraba con todo esto, Sora, dirigiéndose a su madre, dijo, ¿ves, mamá? Es esa mirada de la que yo te hablaba. ¿La habías visto en alguien? Y me señalaba. Tuve que controlarme las ganas de echarme a llorar, y yo dudando de lo que significaba el reconocimiento. Su madre empezó a recoger la mesa. Me quedé sola con Sora y empezamos a hablar. Empezó a contar cómo estaba, y fue increíble. Empecé a acordarme del camino que he tenido que hacer para entender que las relaciones son para siempre. Me decía Sora, ojalá mi padre te hubiese conocido. Hoy sé cómo me iré a la cama. Me iré agradecida de haberte conocido. ¿Sabes? A mí esto jamás se me va a olvidar. Era la hora 10. Esta cena. Yo me puedo ir mañana a Japón, no vernos nunca más, pero yo hasta el día de mi muerte tendré esta cena en los ojos y en el corazón. ¿Os lo podéis creer? Dice Elena. Esta chica ha comprendido mejor que yo lo que significa que las cosas sean eternas. Termino. Cuando estaba ya en la puerta de su casa para irme, me despedí de su madre y le di las gracias por todo. Ella me las dio a mí y me dijo que esperaba verme pronto. Sora me acompañó a la puerta y cuando me iba a ir me dice, quiero que sepas que te he invitado a cenar a mi casa porque no soy capaz de explicar a nadie lo que me ha pasado contigo. Necesito que ellos lo vean. Por eso también quiero que mi novio te conozca. Así se comunica el cristianismo. Ven y verás. Es increíble que en cosas en las que nosotros ni nos paramos a pensar, portamos una novedad que se ve a distancia. Sora me decía en un momento de la cena, tus ojos no esconden ningún mal. Tu mirada la reconozco entre los 100 que somos en clase. La distingo. Termino. Esto es el cristianismo, el encuentro que sucede hoy, no por nuestra cara bonita, sino porque él sigue sucediendo y somos los primeros sorprendidos, el encuentro entre la humanidad herida
y podemos incluso decir que en nuestro país es más herida que nunca y que debemos leer, y la humanidad nueva que nosotros llevamos. Muchas gracias. Si me permite que te invite, bueno, ya te lo estoy diciendo. Faltaríamos. Nos acabamos de conocer, por eso se lo pregunto, tan solo por razón de cortesía, ¿no? Porque yo sé que la cortesía entre hermanos creo que se da por hecha ya, ¿no? Es decir, no es necesario ni pedirlo. Bueno, después de este magnífico discurso, ¿no?, basado en la experiencia, porque me ha gustado muchísimo, ¿no? Decía que tras este magnífico discurso basado en la experiencia, me ha gustado muchísimo, que tiene un hilo conductor muy claro, además de poder seguirse por el esquema que nos han dado tratado. Viene en todas estas series de seminarios, viene el turno del diálogo, ¿no? Y puesto que nosotros no somos positivistas, creo que ninguno, ¿no?, hablemos de Dios. Antes de comenzar el diálogo, sí quisiera hacer un pequeño comentario a la lectura que a mí personalmente me ha impresionado de este articulista del periódico, del que muy cortésmente Ignacio omitió el nombre del periódico y del articulista, me lleva a hacer la siguiente reflexión, ¿no? Y es que la esperanza se recupera en el ser humano, se recupera al leer este tipo de artículos, porque es posible que este mismo articulista, por lo que has estado comentando anteriormente, tenga el encuentro que siempre es necesario de toda persona, ¿no?, y que le permite a uno volver a los orígenes, que es donde se encuentra precisamente, desde mi punto de vista, cuál es la propuesta cristiana del cambio cultural, que no es otro, lo que has estado contando. Bueno, pues después de esta reflexión, quisiera yo hacer, me ha tocado hacer de moderador de este diálogo, hacer dos puntualizaciones. La primera, que no os cortéis que formuléis todas las preguntas que queráis. Y la segunda, que al formular la pregunta, si queréis hacer una pequeña reflexión, la hagáis, y después formuléis la pregunta, ¿no? Pues con eso dar posibilidad a todos que puedan intervenir, ¿no? Porque después de lo que hemos oído, yo creo que preguntas habrá muchas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No todos sabes, ¿eh? No todos. Pedro. Sí, yo quería preguntarte, Nacho, de lo que has hablado de esa necesidad. Tienes que hablar de pie y más fuerte, si no los de detrás no... No, quería preguntar de esa necesidad que tenemos todos, ese deseo de belleza, esa necesidad del corazón que nacemos con ella, que solamente la puede saciar Cristo. ¿Cómo unir esas dos cosas? O sea, cómo yo mi deseo de felicidad lo satisfago. Sé que lo tengo en Cristo, pero para que no me domine, pues yo qué sé, o la mentalidad dominante, o mis prejuicios, o mis debilidades, ¿cómo hacer para que ese deseo que yo tengo encuentre a Cristo, ese encuentro, para satisfacerlo? Bien, en primer lugar hay que decir que, y yo creo que lo vemos de nuevo en el Evangelio, que es norma, que es canon, creo que el diálogo con la samaritana de Jesús en esto es muy instructivo. La samaritana yo creo que seguramente no sería consciente de su deseo. ¿Qué es lo que hace persiguiendo ya por el sexto marido, ¿no? Como seguramente los adolescentes y no tan adolescentes, ¿no?, que están con el móvil a todas horas, ¿no?, que no se dan cuenta que es un grito potentísimo de deseo de alteridad. Y es que yo soy literalmente deseo de alteridad, deseo de infinito, deseo sed de Dios, de alguien que me cumple. Es que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Frase de San Agustín de las Confesiones, inicio. Esto define lo que yo soy.
Pero los padres, desgraciadamente, porque a veces tampoco ellos son conscientes, ¿no? Cuando el chaval hace eso con el móvil, pues lo que hacen es quitarle el móvil, ¿no? Pero claro, no basta eso, porque él busca, ¿no? No basta quitarle, porque seguirá buscando por otro lado. No basta la samaritana quitarle, decir, fuera, ya tienes uno. No basta, ¿no? Pero esto, la primera dificultad, como decía ahora Pedro, efectivamente, la primera dificultad es tomar conciencia de que esto que tengo yo dentro, ¿no? Este deseo, ojo, deseo que me puede llevar al bien o me puede llevar al mal. Es un deseo, ¿no? A lanzarme sobre las cosas, ¿no? Pero no me doy cuenta de que es el instrumento que el Señor me ha dado para relacionarme con Él, para buscarme. Por ejemplo, cuando uno conoce a su mujer o a su novia, está encantado de la potencia que tiene para enamorarse. No se mete con ella, si no la tuviera no habría conocido a esta mujer, ¿no? Por eso, nosotros solo podemos decir, y ya así lo veo en mi propia vida, que lo que nos ha permitido entender es de qué es lo que yo deseo, hacia dónde va mi deseo, ha sido este encuentro cristiano. La samaritana ha sido Jesús, que le ha hecho entender de quién está sediento. O a Zaqueo, que le ha hecho entender ese lanzarse sobre el dinero, de a quién está buscando, ¿no? De hecho, yo he de confesar que de los 16 a los 19 años que tuve un periodo de búsqueda religiosa muy dramático en mi propia vida, ¿no? Bueno, tenía todos estos deseos, exigencias, deseo de eternidad, necesidad de que Dios existiera, ¿no? Porque si no la muerte sería al final, me angustiaba, ¿no? Pero por otro lado no podía creer porque me parecía que era irracional, ¿no? Los famosos dogmas, ¿no? Yo me sentía la persona más rara de este mundo. Miraba alrededor, y como la gente, eso nos pasa a todos, ¿no? Miras alrededor, son todos normales, parecen, ¿no? Yo me sentía la persona más rara del mundo, ¿no? Para mí el encuentro con Cristo estuvo marcado por el encuentro con una humanidad, con algunas personas que mirando lo que me pasaba, miraban con simpatía y decían: qué humana es tu humanidad, qué grande tu deseo, ¿no? Y este fue, de hecho, es la primera consecuencia del encuentro con Cristo, es que yo empiezo, por lo pronto, a entender que no soy raro, que es que todo esto que tengo dentro, ¿no? Lo que expresaba ese artículo, se llama naturaleza religiosa que le busca a él, ¿no? Solo cuando uno encuentra su objeto, esto puede soltarse, puede dirigirse hacia el bien y no hacia los sucedáneos, pero atentos con la educación, que como esto se puede dirigir hacia los sucedáneos, le pegan un corte a la mano. Señores, que este deseo está hecho, se nos ha puesto para buscar a Dios. Si le pego un corte para no irme al mal, me quedo sin ello, ¿no? Por tanto, nuestra tarea es aquellos que hemos sido aferrados por Cristo, ¿no? Aquellos que lo conocemos, el poder mirar, ¿no?, a todas las personas a partir de esta simpatía última por el corazón que está hecho para buscar. Solo poniendo a Cristo delante, solo volviendo a proponer a Cristo, ese deseo, que es como una brújula sin norte, se polariza y encuentra su verdadero objeto. Y esa persona, que era una mina flotante, se convierte en un San Pablo, ¿no? En este sentido, para terminar la respuesta, diría que para nosotros la preocupación fundamental es, para nosotros que hemos encontrado a Cristo, la preocupación fundamental debe ser mirar y volver a mirar ese momento, ese segundo momento, el tercero, cuando Él vuelve a colmar, como solo Él sabe hacerlo, toda mi espera y mi deseo, ¿no? Y no preocuparme tanto porque llevo 2 días que no sé si dirigir a tal, porque veo que el sucedáneo y tal. Bueno, pues mira, el sucedáneo, pues cómetelo, que no sacia. Esto es lo bueno de la realidad, que el sucedáneo no es tan bueno como jamón de los duros, no es como el de pata negra, pues ya está, o el de bellota. Yo tengo una pregunta. Primero la señorita. Sí, primero. Hola, soy Juana. Sí, por eso Yo creo que
que si no, de detrás no se entera. No se entera que es detrás. No, no se sabe. Bueno, primero que comparto totalmente el planteamiento que estás haciendo de ese encuentro de la cultura, ¿no?, con la fe, porque yo personalmente siempre he visto como que la fe iba por un lado y la cultura iba por otro, y que el encuentro era difícil. Mi reflexión y mi pregunta va en torno al tema siguiente. Realmente tiene que haber en los cristianos... Acércate si quieres. ¿Sí? Sí. Coge el micrófono, sí. Porque es que si no, no se te va a oír. Bueno, se escucha ya. Bueno, yo lo que quería decir es que realmente yo pienso que en el mundo actual realmente para contagiar esa mirada que tenía esa chica, ¿no?, hace falta un encuentro muy profundo con la persona de Jesús de Nazaret, y un encuentro que cambie nuestra vida para poder cambiar la vida de los demás, ¿no? Y en ese sentido mi pregunta es la siguiente. Mi experiencia es que a veces las catequesis y demás, ¿no?, siguen muy centradas en amueblar la cabeza. Yo le llamo amueblar la cabeza, pero que al Señor yo no lo he encontrado nunca en ideas, ni en dogmas, ni... En este sentido, repito, simplemente esta insistencia en partir de las propias exigencias, deseos de los chavales, ¿no?, y poder a través de nuestra humanidad mostrar cómo nosotros el afecto, el trabajo, el tiempo, la plenitud, ¿no?, como para que ellos puedan encontrar, puedan convertirse en verdaderos San Pablo, ¿no? Y esto va unido, pero ya sería largo explicarlo, va unido a una serie de instrumentos pedagógicos, digo solo algunos, ¿no? Educar en las misiones, en las dimensiones fundamentales de la fe, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo acompaño mucho a los universitarios de Comunión y Liberación en la universidad en Madrid, en la universidad pública, ¿no? Y me parece decisivo. Yo estudié económicas en la Complutense y allí conocí también el movimiento, y yo me he dado cuenta, ¿no?, pongo este ejemplo simplemente de una dimensión, ¿no?, dimensión de la presencia pública, de la cultura, de la misión, ¿no? Yo me he dado cuenta que para luego mi fe, cuando entré en el seminario, pensando también en mis compañeros curas, ¿no?, seminaristas y luego curas, ¿no?, yo me he dado cuenta que mi fe ha crecido, se ha fortalecido, es más firme. Entré en el seminario con más certeza. ¿Por qué? Porque entré en la Universidad Española, que es el mercado de las ideas, por antonomasia, ¿no? Y allí empecé a vivir mi fe con unos amigos, creamos una asociación cultural, nos presentamos a las elecciones, ¿no?, proponíamos nuestra vida, hubo gente que nos conoció, gente que hoy está con nosotros, ¿no?, que floreció, que conoció la fe, nos presentábamos, hacíamos ahí una serie de festivales, plantábamos nuestra casa en mitad de la universidad. Claro, tú haces la experiencia de que en el lugar de las ideas, en el templo de la razón, la fe que tú vives da vida a otras personas, es capaz de estar a la altura de los retos, puede discutir sobre las cuestiones más candentes, ¿no?, de la razón, de todo lo que pasa en la sociedad. Hacíamos manifiestos ante cosas que sucedían en nuestra sociedad, leíamos los periódicos, entramos en diálogo, ¿no? Esto, claro, a un chaval le hace crecer en certeza. Efectivamente, es que mi fe no es algo a esconder, sino tengo un deseo grande de comunicar. De hecho, termino, esto que os he leído, que es verdaderamente excepcional, ¿no? Bueno, ejemplos de esto, yo soy el primero en pellizcarme, que empiezan a ser muy cotidianos entre nosotros, que a lo mejor hace años no sucedían. Pues yo soy el primero en sorprenderme, como los hechos de los apóstoles, ¿no?, como mirar al Señor en silencio, porque esto empieza a ser algo cotidiano dentro de los universitarios, estos encuentros que tienen, ¿no? Es una cosa igual que, termino también, decían antes los artículos en los periódicos. En nuestro país hace 10 años, 15 años, 20 años era muy extraño encontrar este tipo de artículos.
hoy en día, ¿por qué? Quizá porque se ha desgastado ya mucho la sociedad española, porque estamos de vuelta de algunas cosas, ¿no? Porque han pasado una serie de cosas, estamos en un nivel en el que esta humanidad ya sale, ¿no? Porque mucha gente se ha desengañado también de un cierto poder, ¿no? Porque quiere, mear fuera del texto, ¿no? Estos artículos, esta humanidad que sale sin tener ni idea que eso es una expresión del sentido religioso, existen en nuestros periódicos, ¿eh? Os animo a leer los periódicos, ¿eh? Yo lo leo cotidianamente, ¿no? Todas estas columnas y realmente, incluso intento también salir al encuentro de ellos, empieza a ser en nuestro país, quizá por el grado, por la degradación, empieza a ser normal. ¿Tino? Soy Tino Rodríguez, yo iba por el tema también un poco de la organización, pero no de los jóvenes universitarios, sino de la gente adulta, ¿no? Y viendo esa carta excepcional, yo entiendo que también son situaciones, excepcionales por una cultura japonesa en la que no había los prejuicios previos. Porque la situación en la que me encuentro yo trabajo en un entorno de nuevas tecnologías, digital, y ahí la costra, la barrera, los prejuicios que hay culturales y sociales ante los creyentes es brutal. O sea, ahí no tiene, primero, antes que sorprenderlo y hacerle la pregunta, lo primero que tiene que hacer es intentar quitarle la cáscara de los ojos, porque resulta bastante complicado. Y yo creo que esa cáscara en parte se la hemos creado nosotros. Pero ese reduccionismo que hablaste en algún momento, el reduccionismo es como los vinos, ¿no? Los espesa y los ennegrece, ¿no? Y se convierte en vinagre reducido que lo cubre todo, y yo creo que en parte nosotros hemos hecho eso también. Y debemos de ser conscientes de eso. Y no podemos estar empezando con la doctrina y empezando con la norma y empezando cuando lo primero es el encuentro. Y solamente también otra reflexión, y es que muchas veces yo cuando me encuentro con personas que tienen esa barrera, me lo planteo mal, porque me lo planteo como un desafío de convencer. Como que yo tengo la verdad y tengo que convencerla, ¿no? Y creo que es un error muy grave. Creo que lo que hay que hacer es descubrir en esa persona esa semilla de luz que ha hablado en los artículos, que me parece que es lo que hay que hacer, que es el camino. El camino es realmente irse afuera, marcharse de barro, equivocarse si hace falta, pero localizar, encontrar en el otro la semilla del espíritu, la semilla del espíritu que está en todo ello. Y cuando ves la semilla del espíritu te acercas a él de otra manera, te acercas con humildad, te acercas para aprender de él y no para enseñarle, y creo que es el camino para ese acercamiento a esa persona, por lo menos esa es mi experiencia. Sí, yo solo comentar esta reflexión tuya, ¿no? En la que estoy de acuerdo, que nosotros estamos llamados a esa creatividad que tuvo Juan Bosco, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto no es un curso de técnicas. Yo me pongo muy nervioso, ¿no? Cuando queremos reducirlo, hacer cursos de técnicas para ver cómo salir al encuentro, ¿no? Esto es la novedad de los apóstoles, cuando subieron al templo y vieron al cojo ahí, al lisiado en la puerta hermosa, no dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un manifiesto sobre la economía y tal, y no sé qué, ¿no? Dijo, mira, es que no tenemos dinero, ¿no? Pero lo que tenemos te lo damos, en nombre de Jesucristo, ponte en pie. Y yo creo que los primeros sorprendidos fueron ellos mismos. ¿Qué sucedió? Estaba claro. Entonces eso hacía crecer su fe, es decir, yo parto de la certeza de su presencia, ¿no? ¿Cómo salir al encuentro de ese mundo en el que tú hablas, ¿no? Pues más difícil que la piedra del sepulcro, y se levantó la piedra del sepulcro, más difícil que en esa sociedad industrializada, ¿no? Es decir, cada uno tenemos unas circunstancias, y yo creo que hasta me alegro de que no tengamos en la cabeza la solución técnica, ¿no? Sino que a partir de lo que nos ha sucedido, ¿no? Y efectivamente saliendo al encuentro, ¿no? Con una humanidad nueva de estas personas, yo quiero que nos podamos contar con el tiempo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Y en este sentido,
Quería poner un ejemplo, ahora que dices esto de las nuevas tecnologías, que también me ha sorprendido en mi ámbito, una cosa que ha empezado hace una semana, que no sé si conoces, porque se ha empezado a extender por internet, que es una cosa que se llama los tsunami de vida, CS, tsunami de vida, ¿no? Que son unos vídeos que unos chavales, ¿no? Han empezado a hacer estas redes, ¿no? Yo te confieso que no tengo ni Facebook ni Twitter, sí, pero bueno, internet me muevo, y lo que hacen son vídeos cortos de 5 minutos, no llega a 5 minutos, ¿de qué? De realidades que ellos conocen, que yo conozco, pues de uno que han acogido un chaval con espina bífida y cómo está hoy en día, ¿no? Otros que han acogido otro chaval no sé qué, otros que, en fin, de circunstancias que entran por los ojos y las ponen en un vídeo, ¿no? Un vídeo corto, bien hecho, ¡pumba!, lo lanzan a las redes sociales, ¿no? Que son cosas que existen, porque ellos no inventan nada, ¿no? Describir ciertas cosas que son excepcionales cuando uno las ve, ¿no? ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, lo que ya está sucediendo en reacciones y... Bueno, eso es creatividad, ¿no? Me gustaría que con el tiempo cada uno pudiera decir en su campo, donde parece imposible, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pilar. Soy Pilar Fernández. Era solamente pedir que si podía profundizar un poco más esta frase que ha dicho Don Giussani, que me parecía muy bonita, vivir intensamente en la realidad, ¿no? Que hablaba de la razón también. Si podía profundizarla un poco más. Bien, esto exige 2 horas más, prepárense. Realmente esta expresión sintética, ¿no? Me alegro que te hayas dado cuenta, ¿no? Para mí es verdaderamente genial, ¿no? Porque nosotros tendemos a considerar, yo lo consideraba claramente a mis 16 años, ¿no? Pero es otro de esos dogmas que se respiran, ¿no? Que a más realidad, a más realismo, menos fe, menos espiritualidad, ¿no? Casi como que uno tiene que apartarse de la vida, por no ser que te toque por un lado y además es que no tienes tiempo, ¿no? Y Don Giussani, Don Giussani y San Agustín, por ejemplo, por decir uno de los más, dice, no, pero es que yo, cuanto más leal soy a la realidad, con la realidad, más se desvela cuál es mi naturaleza. Basta amar de verdad, amar a un hijo, a la persona amada, ¿no? Para que se desvele la impotencia, ¿no? El otro día me contaba un chaval, ¿no? Que su padre tiene cáncer y, bueno, estaban allí, ¿no? Y de repente un padre con el que, pues nunca, como pasa muchas veces, nunca uno ha tenido una conversación más allá de porque es tu padre y porque tú no... que llegó un momento, porque estaban hablando de otras cosas y que se jaleos en casa y tal, no sé qué, papá, te tienes que levantar y no sé qué, uno hace las veces de hijo, tal, no sé qué. Y el padre se dio la vuelta y le dijo, hijo, estoy sufriendo mucho, ¿no? Era la primera vez que el hijo escuchaba una cosa así de labios de su padre, ¿no? Que además siendo un hijo, ¿no? Que te deja, ¿no? Bueno, eso es el sentido último de impotencia, ¿no? Mi padre está muriendo, pero es que yo me revelo a esto, ¿no? Eso es nuestro sentido religioso 100%, ¿no? ¿Quién puede salir al encuentro de esto? El evolucionismo, la ciencia, esto soy yo, ¿no? Por lo tanto, Don Giussani cuando decía vivir intensamente en la realidad es el camino hacia la religiosidad, ojo, decía hacia la religiosidad. Luego, históricamente, Cristo sale al encuentro de esto como el acontecimiento cristiano, ¿no? Pero si yo no soy fiel a esta religiosidad, cuando venga estoy mirando a otro lado, ¿no? Pero en esto que digo, lo digo cuando me levanto por las mañanas, ¿no? O sea, no esconder, ¿no? La nostalgia que uno tiene, ¿no? Que le asalta en un momento determinado, el deseo de belleza, el deseo de alteridad, ¿no? Ante el marido y la mujer, ¿no? La pregunta, ¿no? Sobre qué será de esta persona, ¿no? O sea, no ocultar, ¿no? Y esto hace que salga a la luz, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto. Ojo, no inquieto cuando me voy a rezar a un retiro, inquieto en todas las cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que yo muchas veces intento resolver por el análisis para dejar de estar inquieto, ¿no? Pues es que esa inquietud se llama necesidad de Dios, sed de Dios, ¿no? Y hay que saber leerla, ¿no?
empezaba diciendo que preguntar enseguida la respuesta ya se la da. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. A mí, desde esta perspectiva, sí me gustaría, como saber, cuál es el diálogo, o cuál es la actitud del diálogo que debe tener el creyente que ha experimentado este encuentro profundo con la cultura de hoy. ¿Hacia dónde? Cuando hablamos de cultura de hoy, ¿a qué nos referimos? Las culturas, sí. No, cuando pregunto por especificar, porque detrás de la cultura siempre hay personas, ¿no? O sea, el diálogo, hablamos del diálogo con la cultura y quizá nos referimos a los periódicos, el teatro, el cine, las nuevas tecnologías, la televisión, ¿no? Pero detrás siempre hay personas, ¿no? En esto me parece decisivo cómo uno vive la fe, antes que cualquier análisis, ¿no? O sea, en la medida en que uno, yo pienso en mi experiencia en mis años en la universidad y luego en el seminario, ¿no? O sea, el camino que yo he hecho humano, porque yo, y en esto estaré eternamente agradecido al Señor, porque igual que yo a los 16 años hasta los 19 pensé que era la persona más rara de este mundo y más desgraciada, yo hoy en día me siento una de las personas más afortunadas de este mundo, porque yo he sido ese mundo. O sea, yo he nacido en ese contexto, yo he sufrido casi como prototipo todos estos dogmas, ¿no? Por el tipo de educación que he tenido, ¿no? Por tanto, los conozco perfectamente, conozco todos los presupuestos que están detrás de ellos, ¿no? Pero conozco mi corazón, ¿no? Que es el mismo que el de ellos, ¿no? Conozco lo que ellos desean, ¿no? Por tanto, me parece decisivo ser conscientes de nuestra experiencia, que sigue estando presente, en el sentido que yo sigo deseando, sigo teniendo mis preguntas, mis exigencias, mis deseos, ¿no? Sigo en diálogo con Dios, ¿no? Y en este sentido será más fácil salir al encuentro del contexto en el que yo me muevo, porque luego el diálogo con la cultura es el diálogo, bueno, con los instrumentos, con las personas que tengo, yo que sé, chavales en clase, compañeros del trabajo, etcétera, etcétera. Será más sencillo que yo sepa leer el corazón, que es el mismo que el mío, quizá, y eso no está de más, conocer también todos estos presupuestos que llevan encima, ¿no? O prejuicios, ¿no? Pero tampoco me interesa demasiado, ¿no? Que haya que hacer cursos sobre eso, ¿no? Pero sabré leer la inquietud, ¿no? Y por otro lado, me cuidaré, y muy mucho, de empezar poniendo encima de la mesa la sana doctrina, ¿no? Cuando son personas que están, o sea, que según la ven llegar se van pitando, ¿no? Sino que partiré igual que hizo Jesús, ¿no? O sea, con un abrazo a la humanidad, que es de hecho lo que me permite, como se vio en el caso de Zaqueo de la Samaritana, que la otra persona, que es razón y afecto, se disuelva, empiece a pegarse, ¿no? Como le ha pasado hasta la del ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues según el programa que tengáis y habláis. Brevemente, agradecerle a don Ignacio Carvajosa su intervención. Nos ha puesto delante el misterio de Cristo en el mundo actual y la necesidad que tenemos todos de acercarnos a él y llegarlo a los demás. Agradecer también al rector del Centro de Estudios Teológicos que nos ha presidido esta tarde, pues sus buenas gestiones para que don Ignacio pudiera acompañarnos. Agradecer a las dos instituciones que nos han servido un poco de coordinación de este encuentro, a la Asociación Católica Propagandista y a los vecinos cooperadores y al Centro Arrupe que nos ha colaborado también en la difusión del evento. Yo estaba, todo el tiempo que estabas leyendo, Ignacio, el relato de esta chica, me estaba acordando de algo que a mí me llegó muy profundo hace unos años, que es la expresión del beato John Henry Newman, de corazón a corazón, ¿no? Realmente ahí se estaba transmitiendo la esencia cristiana de corazón a corazón, ¿no? Con la mirada, con los gestos, con la vida. Yo creo que eso para todos nosotros es importante, porque es un camino que si lo pusiéramos en marcha en nuestra vida en muchos casos,
nuestro entorno cambiaría y nosotros también cambiaríamos algo. Y luego, unido a eso, se me dio también, creo que una frase de Tertuliano, creo que es Tertuliano, no tengo su idea, seguro que tú lo sabéis mejor, ¿no? Que la fe, la doctrina, la vida de los cristianos, el cómo llegaba de ciudad en ciudad la fe, es una impresión que a mí también me ha llenado mucho siempre, ¿no? Era como el fuego por el cañaveral, ¿no? Es decir, con la fuerza del contagio. Y yo creo que eso es un poco lo que nos falta en una sociedad un poco adormecida, un poco aburguesada cristianamente, y aunque aquí tenemos el grupo cristiano con el tema de la piedad popular, pues yo creo que también nos falta la fuerza de esa vida para transmitirla con la misma fuerza. Y bueno, le pedimos al Señor que esta tarde, que nos hemos tenido la oportunidad de escucharte y nos haga un pequeño empujoncito, pero que nos ayude Él, porque seguramente sin Él no haremos nada, ¿no? Y Él lo hará todo por nosotros. Agradecer tu presencia entre nosotros, a todos ustedes, y convocarlos ya, como ha dicho también Carmen Azaustre, que aprovecho para agradecerle la coordinación también de todas las gestiones del seminario, y a quien nos ha moderado, a Julio Álvarez Rodero, el secretario del Centro de Sevilla, de la Acción Católica Propagandista. Recordarles que la próxima sesión, si Dios quiere, es el 29 de mayo, víspera de San Fernando, y vamos a tener a don Sebastián Mora Rosado, que es secretario general de Caritas España, que será la última sesión, la séptima, de este seminario de estudios radicales que este año hemos dedicado a la vida cristiana abierta al compromiso político, social y cultural, y él nos va a hablar de lo social en la Iglesia, una vocación al servicio de la sociedad. Pues si les parece, nos despedimos poniéndonos en manos de la Santísima Virgen.